Buenas noches, mi nombre es Juan David. Voy a presentar el tema El valor ético de los derechos humanos, tercera actividad evaluativa. Como primera medida, pues tenemos identificar el derecho humano del que habla el artículo y los derechos conexos al respecto de la minería y megaproyectos invaden pues corazón del mundo, Colombia. Eh, Comenzando por la Constitución Política, tenemos que en el artículo 86 nos dice que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces. Artículo 87, toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Relacionando este tema también, al igual nos encontramos en el artículo 88 de la Constitución Política, nos dice que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Tenemos 5 artículos muy presentes en el momento de establecer la relación de estos artículos con los derechos conexos. Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Artículo 7. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. Como segundo, los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad, algo que en Colombia pues lastimosamente no se da mucho. De artículo 8, los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura. Los estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia privará a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica. Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos. Artículo 10. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y siempre que sea posible la opción del regreso. Tenemos en el artículo 11 que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. Plantear alternativas de protección para garantizar los derechos humanos vulnerados. Tenemos muchas historias en Colombia de la minería ilegal y demás, pues esto hace que hayan grupos armados que quieran adueñarse de esto y para financiar pues asimismo el terrorismo. Tenemos el señor coordinador pues del Movimiento Social Buen Vivir, don Miguel Ángel Julio, dice que esta minería se hace en una escala antitécnica que no conviene al territorio, sobre todo en unos lugares de una fragilidad ambiental muy alta, pues encontramos que la minería se convierte en la cuna de muchos conflictos socioecológicos que incluso tiene vínculos del narcotráfico y con mafias que están despojando de la tierra a comunidades indígenas y afrodescendientes y el patrimonio ambiental colombiano. Una alternativa para que no se den estos problemas pues sería diseñar una política minera clara y estructurada que involucre de forma integral los aspectos ambientales, sociales, económicos, laborales y de salud pública y ocupacional que esta conlleva, sobre todo en lo que respecta a protección de comunidades y grupos sociales vulnerables.
Es urgente generar nuevas estructuras sostenibles de extracción de recursos, mayor presencia del Estado en las zonas afectadas, conciencia en la población y sobre todo claridad en las estructuras normativas. De lo contrario, en pocos años el parásito de la minería ilegal asesinará los ecosistemas de manera permanente y la salud de los colombianos. En el caso de Oscar, auxiliar de enfermería, trabaja en un hospital privado, normalmente tiene turnos de 12 horas diurnas. Uy. Pues aquí se vulnera un derecho fundamental y pues es el de no descansar, no disfrutar con su familia por estar a toda hora metido pues en su trabajo, con un domingo de descanso cada 15 días. Sin embargo, ha sido despedido. El motivo de su despido ha sido negarse a renunciar a recuperar las horas extras que la empresa le había obligado a realizar durante varios meses y por las que le correspondía descanso de 3 días. Esta persona llevaba 5 años trabajando en este hospital, bajo contratos a término fijo renovados cada 3 meses. Recientemente se dio un cambio de propietarios, quienes han decidido aplicar políticas más agresivas de gestión empresarial. Otro derecho fundamental que se vulnera aquí en este es pues la expresión libre que tiene Oscar ante sus jefes. Le da miedo porque pues es gente agresiva y le da miedo también, pues me imagino que fuera sacado como un perro del hospital, digámoslo así. Ese es un derecho también que se vulnera. En el nuevo marco de relaciones que plantea esta empresa, negarse a seguir al pie de la letra las instrucciones de los jefes, sean estas las que sean, es motivo inmediato de despido. El derecho a la libre expresión. Bueno, dícese que ¿cuál es la alternativa que tiene Oscar para reclamar y garantizar el cumplimiento de sus derechos? La primera alternativa sería poner ir a la personería de Bogotá y pues poner en el caso ante aquella entidad. También ir al juzgado laboral del circuito o pues ir al juzgado civil según el caso corresponda. Identificar en su entorno laboral si se vulneran los derechos, justifica su respuesta. En mi entorno laboral no se vulneran mis derechos porque mis jefes son muy respetuosos, eh, son muy buenas personas. Uno tiene derecho a expresar lo que uno siente, si está bien o está mal, o de decir una estrategia nueva para realizar el trabajo eficazmente. Entonces no se me vulneran esos derechos. Porque el comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos humanos. Pues en Constitución Política, pues se trata de la moral y el accionar humano, pues para promover los comportamientos que son deseables ante una sociedad. La ética supone un juicio moral y una norma que señala el cómo debe actuar cada integrante de la sociedad, por lo cual es aplicable a todos los argumentos y artículos de los derechos humanos que se promueven como lo son. El primero, pues el artículo primero de la Constitución Política: hombre es igual a la libertad, más la dignidad, más razón, más conciencia. Artículo 2, los derechos son para todos sin distinción alguna. Yo puedo ser negro, puede ser flaco, gordo, grande, pequeño, bajo, indígena, no indígena, pero siempre tenemos que tener un derecho a la salud, al trabajo, al bienestar, a la libre expresión y demás derechos. Artículo 3, derecho a la vida, libertad y seguridad. Derecho a la vida, un buen tema a tocar por el motivo de ahorita del momento del aborto. Es algo como un debate muy bonito que debería hacer la universidad. Bueno, artículo 4, no a la esclavitud ni servidumbre. Artículo 5, no al trato tortuoso, inhumano y degradante, pues que hoy en día todavía lo seguimos viviendo con estos grupos
Vale. Estos grupos malos, LN, grupo, bueno, y demás. Referencias bibliográficas y qué más sería como la exposición.